Muy buenos días. Sean todos y todas bienvenidas a nuestro segundo día del webinar internacional La Psicología en Iberoamérica. Arrancamos las actividades académicas con un panel por demás interesante y vigente considerando nuestro contexto actual. Tenemos dos expertos que nos hablarán sobre el efecto neuropsicológico de la pandemia. Es para mí un honor presentarles al maestro Alberto del Barco Gavala. Él es neuropsicólogo egresado de la Universidad de Granada, realizó una maestría en neuropsicología clínica y otra en neurociencia y biología del comportamiento en la Universidad Pablo Olavide, y obtuvo una tercera maestría en psicobiología y neurociencia cognitiva por la Universidad Autónoma de Barcelona. Habiendo trabajado en varias instituciones de salud como el Hospital Universitario Virgen Macarena, el Hospital General de Jerez de la Frontera, el Instituto de Neurorehabilitación Charbel, el Instituto Valenciano de Neurorehabilitación y el Centro Neurológico Francisco Delgado, entre otros, el doctor del Barco cuenta con una vasta experiencia clínica en el cuidado de pacientes agudos, tanto hospitalizados como en atención domiciliaria. Dirige una consulta de neuropsicología para el diagnóstico y el tratamiento cognitivo y desde 2019 dirige el Consorcio de Neuropsicología Clínica. El doctor Barco colabora con diferentes posgrados de neuropsicología a nivel nacional e internacional, en universidades como la Universidad Valencia, la Universidad Internacional de Valencia, Universidad Pablo Olavide, Asociación Española Cognitivo-Conductual, Universidad Loyola, la Escuela de Salud Pública de la Junta de Extremadura y la Universidad de Cuenca en Ecuador. Realiza su labor investigadora en la Universidad de Sevilla. Actualmente está por presentar su tesis doctoral dentro de la línea de aprendizaje, neurociencia y evolución. Es coautor del libro Neuropsicología del daño cerebral, sobrevenido por Ictus y TCE, y ha publicado varios artículos sobre memoria, validación de instrumentos neuropsicológicos, rehabilitación cognitiva y procesamiento visual. Por otro lado, tengo el privilegio de presentarles al doctor Gilberto Galindo Aldana. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Baja California, realizó la maestría en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y realizó el doctorado en Ciencias de la Salud en la UABC. Actualmente, el doctor Galindo es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California, cuenta con perfil deseable de PROMEP, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y obtuvo el Premio Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología en el 2017, que otorga el CNEIP. Fundó y es responsable del Laboratorio de Neurociencias de la Comisión en la UABC y actualmente dirige el posgrado. Dentro de sus actividades de gestión académica, destacan el ser miembro del Consejo Técnico, del Consejo Universitario, de la Comisión Permanente de Honor y Justicia, coordinador de la licenciatura en Psicología y encargado del desarrollo de la maestría en Psicología, entre otras muchas actividades de gestión. El doctor Galindo es el líder del cuerpo académico Salud Mental, Profesión y Sociedad, y cuenta con capítulos de libro y más de 18 artículos publicados en revistas de alto impacto sobre reacciones psicofisiológicas de la emoción, conductas de riesgo en adolescentes, la interacción cognitivo-emocional, el desarrollo de funciones ejecutivas y cognición social. Aprovecho la palabra para explicar la dinámica que seguiremos. Escucharemos primero al maestro del Barco y luego al doctor Galindo. Cada uno tendrá 40 minutos para exponer y dejaremos los últimos 30 minutos para responder algunas preguntas de la audiencia. Los asistentes podrán escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas a partir de las 10:15, por favor. Sin más, los dejo con el maestro Galindo. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Empiezo yo, ¿verdad? Del Barco, ¿no? ¿Sí? Hola, buenos días. Perdón, sí, empiezas tú, Alberto. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, espero que todos los asistentes y los compañeros os encontréis bien, dentro de lo que cabe, vuestros familiares, viviendo la situación tan difícil que nos está tocando vivir. Me gustaría agradecerles al Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación en Psicología y a la Federación Iberoamericana de Asociaciones en Psicología la oportunidad que nos brinda al estar aquí en esta primera webinar internacional. Y bueno, y agradecerles también a mis compañeros, al doctor Omar Sánchez y al doctor Gilberto Manuel Galindo, pues que me acompañen en esta mesa.
Me gustaría, antes de nada, comentarles un poco de dónde vengo. A ver cómo puedo pasar las diapositivas. De acuerdo. Yo represento actualmente al Consorcio de Neuropsicología de España, que es una entidad sin ánimo de lucro cuyos objetivos fundamentales que nos detiene es la difusión y la formación en neuropsicología. Tenemos ya más de 10 años de vida y como pueden ver en el mapa, las áreas pintadas de verde representan la presencia actual de los socios donde actualmente estamos representados. De las 50 y tantas provincias del Estado español, estaríamos representados en unas 30 y tantas. Esto nos confiere una gran representación en el mapa nacional y permite un intercambio de conocimiento en los diferentes socios en las diferentes partes de España. Y además de promover la formación en neuropsicología, disponemos de diferentes grupos de trabajo, tanto en población infantil como en población adulta. Y actualmente estamos participando en un proyecto de investigación en la Unión Europea. Esta diversidad geográfica que tenemos pues, nos ha permitido compartir conocimiento sobre los efectos de la pandemia en los diferentes puntos de la sociedad española, ¿no? Y es un poco lo que me trae a hablar aquí, ¿no? No voy a detenerme a comentar todos los efectos de la COVID-19 porque ya todos nosotros estamos muy acostumbrados de escucharlo en la radio, en la televisión, en las noticias y en esta webinar, pues durante estos días vamos a hablar mucho de esto, ¿no? Pero sí me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso con algunos conceptos. Las fases de la COVID, fundamentalmente, yo no sé, ¿me podéis decir cómo puedo pasar las diapositivas, por favor? ¿Sí? De aquí, muy bien. Fundamentalmente conocemos dos fases dentro de lo que sería, ¿no? Fundamentalmente, grosso modo, de la COVID-19, ¿no? En una primera fase de incubación, pues recordemos que los síntomas son insidiosos, ¿no? Y es en la fase clínica sintomática donde el sistema inmune se activa por completo y la enfermedad puede entrar en una etapa de infección grave. Aunque muchos pacientes son conocidos por sus síntomas respiratorios, la mayoría han tenido en algún momento algún síntoma neurológico en el primer o segundo día de la fase clínica sintomática. Se ha encontrado además, si vemos en la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, que el accidente cerebrovascular isquémico, que es uno de los síntomas, digamos, desconocidos y que se estima que aparece en un 6% aproximadamente de los pacientes graves, puede ocurrir hasta en 2 semanas después del inicio de la fase sintomática clínica, dentro de la amplia gama de consecuencias que puede venir de la mano del virus. Hay un artículo de la revista Neurology en el estudio ALBA COVID, donde se estudiaron a 841 pacientes ingresados por COVID durante el mes de marzo. Más de la mitad de estos pacientes manifestaron en algún momento síntomas neurológicos. De los síntomas más comunes, pues fueron dolor de cabeza y mareos, confusión, deterioro cognitivo, y aquí habría que detenerse porque con respecto al deterioro cognitivo es importante señalar que muchos autores consideran este estado de deterioro como un estado, digamos, premórbido a desarrollar un cuadro degenerativo más grave. O a veces simplemente se emite un diagnóstico y que este diagnóstico de deterioro no avance o se desarrolle una enfermedad degenerativa. El tiempo, en este caso, nos dirá qué ha ocurrido con estos pacientes que han presentado dicha sintomatología y si haber padecido COVID o no es un factor que predisponga a los estados degenerativos más graves. Como veremos, es probable que estos síntomas de deterioro remitan con el tiempo y en otros casos hablaremos de secuelas más permanentes.
Esto realmente, hasta que no pase más tiempo, no lo vamos a saber con seguridad por el propio avance, ¿no?, de cómo estos pacientes se están resolviendo de su sintomatología de deterioro cognitivo. En la siguiente imagen podemos ver lo que estoy diciendo con respecto al deterioro cognitivo, donde habría un estado de... Si pasamos la imagen, por favor. Habría un estado de deterioro cognitivo que puede avanzar a demencia o simplemente, como vemos en la siguiente imagen, que el deterioro cognitivo se estabilice ahí, es decir, que a raíz de las consecuencias de haber padecido la COVID, el paciente haya tenido un decaimiento de sus funciones cognitivas y permanezca estable en ese estado. O bien avance a un estado, pues, de degeneración, ¿no? Ya sabemos que hay diferentes subtipos de deterioro cognitivo leve, que variará el nombre de deterioro cognitivo en función de la alteración cognitiva. Así nos podemos encontrar por un deterioro cognitivo leve tipo amnésico, tipo disejecutivo, tipo perceptivo, etcétera, etcétera, en función del apellido que le pongamos a la función cognitiva que en este caso se está alterando. El más conocido por todos, o el que más, podemos decir que más se diagnostica, es el subtipo de deterioro cognitivo leve tipo amnésico. Y de estos, el deterioro cognitivo leve más grave será aquel en donde a las alteraciones de memoria que ya trae por sí el propio deterioro cognitivo, se le añada otro tipo de alteración neuropsicológica, como pueda ser, pues, la alteración de las memorias más función ejecutiva, o alteración de la memoria más alteración perceptiva, o alteración de la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de otro tipo de sintomatología que se han encontrado en este artículo, la COVID, de la revista de Neurology, es la pérdida de olfato y la alteración del gusto. Así, igualmente, la visión borrosa, dolor muscular y dolor nervioso, y también ataxia, que ha afectado a la falta de coordinación en los movimientos voluntarios, afectando estructuras de ganglios basales, sería zona subcorteza, o bien a el cerebelo. Todos estos síntomas neurológicos preceden a las características típicas, a las características clínicas típicas, como son la fiebre y la tos, que se desarrollarán más tarde en estos pacientes. Pero por sí mismas pueden llegar a ocasionar complicaciones graves si no se detectan y manejan de forma temprana. Realmente, ¿cómo actuaría la COVID-19, ¿no? Sería una pregunta importante hacernos. Pues probablemente derive en un daño neurológico por dos mecanismos diferentes. Por un lado, si avanzamos un poco en la presentación, si una más, el cómo actuará la COVID-19 pues, va a ser, por un lado, por una lesión cerebral hipóxica, donde la neumonía severa o la neumonía grave que tiene el paciente puede resultar en una hipoxia, que es una reducción de oxígeno, una hipoxia sistémica que conduce a un daño cerebral. Esto puede provocar una hinchazón neuronal y un edema cerebral, lo que finalmente resultará en un daño neurológico. La segunda versión sería una lesión inmune inmediata del sistema nervioso central. La lesión mediada por el sistema inmunitario se debe principalmente a una tormenta de citoquímica con efecto inflamatorio y a la activación de linfocitos T, macrófagos y células endoteliales. Todo ello puede provocar una encefalitis o un ictus. En este sentido, me gustaría que paráramos a reflexionar sobre una cuestión, ¿no? Y es que el virus es un agente realmente inteligente porque sabe que por sí mismo no puede hacer daño digamos, al cuerpo, pero utiliza las herramientas del propio sistema inmune del cuerpo para atacarlo. De hecho, a los pacientes que están hospitalizados, uno de los tratamientos de elección que se toma son los fármacos que se dan para enfermedades autoinmunes, como puede ser, pues, el reuma, ¿no? Pues podría ser un ejemplo. En la revista Brain también ha publicado algunos resultados sobre el impacto del coronavirus en el cerebro, mostrando una amplia variedad. Los autores de este seguimiento lo han clasificado en 5 categorías, que son las que vemos ahora mismo en pantalla, donde encontraríamos, pues, una primera categoría, serían las encefalopatías con delirios y psicosis, que no me detendré porque ya hay una dentro del programa creo que hay una parte específica para esta parte.
los procesos inflamatorios dentro del sistema nervioso central. Un tercer punto, que serían los accidentes cerebrovasculares, como es el ictus, en pacientes menores de 65 años. Y trastornos neurológicos en el sistema nervioso periférico. Hay una última categoría que, bueno, es difícil de clasificar porque han sido como, digamos que, vamos a decir, pacientes o sintomatologías más aisladas, ¿no? Que son alteraciones en la médula espinal o microhemorragias cerebrales o hipertensión intracraneal. Pensad en los diferentes perfiles cognitivos en cada una de las categorías que os estoy presentando. Y si nos detenemos simplemente ya solo pensando en el ictus, ¿no? En los accidentes cerebrovasculares, la sintomatología ya de por sí a nivel cognitivo es muy variada porque dependerá de la zona donde se produce la lesión. Es decir, si el ictus ocurre en una zona más anterior, pues seguramente va a tener unas alteraciones seguramente comportamentales o unas alteraciones ejecutivas, de las funciones ejecutivas, o si es en zonas temporales, donde va a afectar más a funciones de memoria o a funciones lingüísticas, o si es en zonas posteriores, pues nos iremos a las funciones más perceptivas, ¿no? En este caso. Lo curioso de esto es que no se han encontrado una relación entre el grado de la gravedad de la COVID-19 y la aparición de los problemas neurológicos. Esto significa que los casos de más gravedad por síntomas en coronavirus no tienen por qué ser los que van a tener más problemas neurológicos. Ni al contrario, que los casos leves se libren de tener algunos de estos problemas a nivel del sistema nervioso. Hay un neurólogo, el Jesús Porta, que es neurólogo y vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, en la SEN, que comenta que no es el virus el que afecta directamente al sistema nervioso, sino que la causa de los trastornos estaría en la respuesta exagerada que provoca el sistema inmunitario. En la Sociedad Española de Neurología publicó que al menos un 36% de pacientes infectados por COVID-19 podrían sufrir alguno de estos impactos. Por otro lado, Michael Zandi, que del Instituto de Neurología de Queen Square, apunta que los enfermos y sus diagnósticos tienen una correlación directa con los efectos de bajos niveles de oxígeno en el cerebro en las encefalopatías. También que la acción del sistema inmune sobre el cerebro y el tejido nervioso explica mejor los trastornos neuroinflamatorios y neurológicos que la llegada del virus al área del cerebro. Como consta en su estudio, no encontraron ningún caso en el que el coronavirus hubiera accedido de una manera directa al cerebro. Con respecto a otras sintomatologías que se pueden encontrar, pues, por ejemplo, las cefaleas y las mialgias, pues en ambos síntomas se presentan de una forma constante durante la infección por COVID-19 y además de esto, los síntomas más comunes relacionados directamente con el sistema nervioso central incluirían mareos, alteración sensorial y eventos cerebrovasculares. Casi un 40% de los pacientes con COVID-19 desarrollaría dolor de cabeza y alteraciones de la conciencia, los cuales post-mortem han podido ser relacionados a edema cerebral. Las mialgias con lesión muscular ocurrieron principalmente en pacientes que estuvieron hospitalizados y se han reportado la persistencia de síntomas como la cefalea, la obnubilación, la fatiga, informadas más de 3 semanas posteriores a la COVID-19. De manera particular, esto es importante, ya que algunos síntomas derivados del estrés, como es la desrealización o el embotamiento o la disminución de la respuesta emocional, quizá aparezca frecuentemente posterior a cursar una COVID-19, particularmente en aquellos con evidencias de manifestaciones neuropsiquiátricas. Las alteraciones de la conciencia por más de 24 horas y la presencia de encefalopatías fueron claramente definidas en una quinta parte de las personas a los que se les complicaron la enfermedad. Los pacientes con curso leve de la enfermedad pueden desarrollar dolor de cabeza, trastorno mental y delirium, y los pacientes gravemente afectados pueden experimentar desorientación, pérdida de conciencia, coma y parálisis. Los pacientes con COVID-19 a menudo sufren hipoxia grave y viremia, que per se es causa potencial de una encefalopatía tóxica. Con respecto a la anosmia y la ageusia, dos síntomas que además están muy de moda, últimamente comentados en la prensa,
Pues se descubrió que pocos meses después de conocida la enfermedad, se empezó a documentar la frecuencia de la infección por el virus, ¿no? Y que está asociada con la disfunción del olfato y la pérdida del gusto. Es una situación particular, ocurre en el hecho de que tanto la anosmia como la ageusia tienen repercusión variable, pero tras la enfermedad se recobrarán dichas funciones. Y lo pongo entre comillas porque no todos los pacientes que de alguna manera han perdido, vamos a decir, estas funciones, la han recuperado. Se baraja la posibilidad de que aquellos que hayan sufrido alteraciones más periféricas pues tengan más facilidad a la hora de recuperar, digamos, estas facultades, y aquellos que han tenido unas alteraciones pues, en las zonas más corticales, pues sí que se vea realmente comprometida lo que sería la recuperación de lo que sería la percepción del sentido del gusto y el olfato. Entonces, realmente la pregunta que nos trae aquí, ¿no? Sería realmente, ¿podemos ya hablar de un perfil neuropsicológico por haber padecido COVID-19? Bueno, lo que sí sabemos es que va a afectar fundamentalmente a tres procesos, ¿no? Los procesos de memoria, por aquellos pacientes que de alguna manera han tenido una hipoxia grave. Afectará también a los sistemas de memoria de trabajo y a los sistemas atencionales y estos sistemas más relacionados con las funciones ejecutivas, ¿no? Va a afectar fundamentalmente a la percepción del gusto y del olfato. Esta sería un poco la fotografía fundamental del perfil neuropsicológico, pero no debemos olvidar que hay una gran variabilidad de la alteración neurológica, como ocurre en las encefalopatías o lo que es el ictus, ya que nos enfrentaremos igualmente a una variabilidad de alteraciones neuropsicológicas, debido fundamentalmente porque estas alteraciones están ocurriendo secundariamente a unas alteraciones que está habiendo en el cerebro. Hay una cuestión, porque realmente hemos enfocado esta presentación como las alteraciones que están ocurriendo en la alteración neuropsicológica ocurridas por culpa de la pandemia. Pero realmente podríamos dividir que hay otra serie de daños que está ocasionando la pandemia y que también son daños neuropsicológicos, ¿no? Y yo los he llamado los daños colaterales, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la población infantil de menores de 6 años o mayores de 6 años, perdón, o pacientes de atención temprana, o pacientes que han sufrido daño cerebral, o pacientes que estaban en residencia y que tenían deterioro cognitivo leve, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre con estos pacientes que directamente no han tenido la enfermedad, pero indirectamente sí se han visto perjudicados por la enfermedad? Como habrá ocurrido, como está ocurriendo a nivel social, también a nivel neuropsicológico está habiendo una serie de repercusiones. Por ejemplo, en la atención temprana y en lo que sería la población infantil, los logros obtenidos en niños con enfermedades raras, PCI y otras alteraciones en el neurodesarrollo han sufrido un estancamiento y un retroceso por la falta de actividad y estimulación. Esto es muy importante porque durante el neurodesarrollo sabemos que existen las etapas críticas y estos niños y niñas han estado expuestos o estaban en tratamientos de estimulación cognitiva o de rehabilitación cognitiva para que esas funciones de alguna manera explotaran y pudieran desarrollarse, y por culpa del estado sanitario de alarma, pues muchísimos tratamientos han tenido que dejarse y, por supuesto, todas las ayudas que se recibían para este tipo de tratamientos. Esto, de alguna manera, también es un daño por culpa de la pandemia, es un daño colateral, por tanto, como he dicho, y es muy importante tenerlo en cuenta porque esto también habría que añadirlo a los perfiles, de alguna manera, neuropsicológicos que está trayendo la pandemia. Ocurre lo mismo con las personas que, como decía, que no han sufrido, personas adultas que no han sufrido de manera directa la infección, pero que han visto también mermadas sus capacidades físicas y cognitivas debido a la inactividad. Hablamos sobre todo de las personas mayores. ¿Quién no en su consulta ha tenido que recibir ahora, después de estos meses, pues personas mayores que estaban aisladas en casa y que por culpa de la falta de inactividad han tenido un retroceso en lo que sería su actividad, ¿no? su cognición? Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, aquí en España, las residencias de ancianos están sufriendo una mayor demanda ahora de los servicios asistenciales de terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas, debido a la cantidad de pacientes o enfermos que están allí ingresados en la residencia y que realmente tienen más dificultades ahora que hace pues unos meses antes de que ocurriera lo que sería el estado de pandemia, ¿no? Incluso las familias han solicitado aumentar las visitas a los centros, aún aumentando, valga la redundancia, el riesgo
de que estos familiares sufran un posible contagio. No sé si, bueno, os pongo un poco en contexto. Aquí, por ejemplo, en España, muchísimos centros residenciales no permiten, por protocolo, la visita de familiares, ¿no? Y los familiares están llegando a solicitar, bajo consentimiento informado, que se pueda visitar a sus familiares para, de alguna manera, tenerlos un poquito más estimulados, ¿no? Para que veamos realmente la gravedad de lo que sería el asunto, ¿no? Hay una cosa, bueno, y ya por último, por no extenderme mucho más, podríamos resumir todo lo que estoy diciendo con respecto a la situación, es que existe realmente una alteración neuropsicológica en los pacientes que sufren COVID y que estas alteraciones no están necesariamente vinculadas a la gravedad de los síntomas desarrollados por la COVID, ya que los pacientes que han sufrido la enfermedad de manera leve también han mostrado alteraciones neuropsicológicas, que la sintomatología puede ser reversible o irreversible según el caso, sobre todo aquellos pacientes que aún no han recuperado sus funciones y, por tanto, su funcionalidad. Será el tiempo lo que nos diga cuánto realmente de alterado o de irreversible es el daño, y que existen daños colaterales debido a la inactividad provocada por la falta de servicios. Realmente ha pasado muy poco tiempo para saber si las secuelas serán permanentes y, en el caso de serlos, serán equiparables a lo que sería un daño cerebral. Y muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias a usted. Oye, Alberto, quisiera, desafortunadamente, por una cuestión de un imprevisto, no nos vas a poder acompañar durante todo el panel, pero aprovechando que tenemos unos 20 minutitos, quisiera ver si hay más preguntas que los asistentes te quisieran hacer. Hay una pregunta de Shai González. Te pregunta que si estas 5 características que mencionabas se dan durante la presencia del cuadro COVID o podrían darse posterior a ello. Se refiere a las encefalopatías con delirios y psicosis. La segunda era procesos inflamatorios en el sistema nervioso central. La tercera, accidentes cerebrovasculares como el ictus. 4, trastornos neurológicos en el sistema nervioso periférico. Y el último, que estaba difícil de clasificar. Sí. Se sabe que estos estados se han comprobado que incluso pueden ocurrir antes de la sintomatología clásica del COVID. Pero también se ha visto que en algunos de los pacientes, incluso una vez dados de alta, por ejemplo, un paciente que ha sido dado de alta de COVID y que ya ha dado las pruebas de PCR negativo, se ha visto que ha podido sufrir incluso algún daño neurológico, por ejemplo, el ictus, por la debilitación que puedan subir, que hayan sufrido alguna de las arterias, por ejemplo. Es decir, que el haber sido dado de alta en un hospital y haber superado la COVID, de alguna manera no te exime de que pueda tener alguna de estas categorías o alguna de estas enfermedades. Es decir, que puede aparecer antes y posteriormente incluso dado el alta. Ya veo, muchas gracias. Jacqueline Morales te pregunta si los daños colaterales, ¿cómo se pueden tratar en niños que tienen alteraciones en el desarrollo? Bien, esa es una pregunta muy interesante porque realmente tenemos que fijarnos desde un punto de vista del práctico, de un punto de vista clínico. Si paramos a pensar, ¿no? Estos niños, por ejemplo, atendiendo a los pacientes, porque personalmente yo atiendo en consulta, digamos que nosotros seguimos una historia evolutiva, ¿no? De desarrollo. Pensemos pues que estamos hablando de una enfermedad genética o una PCI, pongámoslo el apellido que queramos, ¿no? Y imaginemos que estamos hablando de un niño pues, que tiene 4 años y que estamos intentando intervenir en el desarrollo de esos procesos, digamos, o esas funciones cognitivas que van a favorecer el aprendizaje. Lo que hemos visto es que cuando ha ocurrido la pandemia, pues estas actividades de estimulación se han frenado. Entonces, claro, al retomar la actividad, hemos visto que esto, igual que en adultos hablamos de deterioro cognitivo, pues hablamos que estos niños han sufrido un retroceso por falta de inactividad. Esto tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque en el fondo estas funciones todavía no estaban consolidadas, estaban en proceso de aprendizaje.
Y cuando tú estás haciendo una tarea y estás todavía aprendiendo algo, tu cerebro no llega a automatizar. Entonces eres más, digamos que eres más susceptible de perder esos aprendizajes que todavía no están consolidados. En realidad, la pauta de actuación clínica en este caso es un paciente que vuelve después de la situación del estado de alarma, por decirlo de alguna manera, donde has estado confinado. Claro, le volvemos a hacer una evaluación, ¿no? Una reevaluación y vemos cuánto ha caído. ¿Qué hemos observado? Pues que, claro, con poco aprendizaje, es decir, con un poquito de estimulación, estos niños pueden recuperar, digamos, los niveles normativos a los que ellos ya estaban. Hablamos de ellos, los propios pacientes, ¿no? Ellos mismos, sin compararlos con ningún grupo. Sin embargo, otros pacientes, por ejemplo, niños más pequeños, sabemos, por ejemplo, que la función del lenguaje es muy importante en intervalos del desarrollo, tienen sus picos de desarrollo muy importantes para la adquisición. Si estos niños han perdido esa oportunidad o esos meses, pues estarían en desventaja para poder, digamos, recuperar esa función. Claro, dice, ¿cómo podemos? La pregunta concreta es, ¿cómo podemos hacer? Bueno, en realidad lo que podemos hacer es volver a hacer una reevaluación de la función de los niños que están viniendo a la consulta y volver a potenciar o de alguna manera recalibrar, si se puede decir, los nuevos objetivos a los que tengamos que enfrentarnos, porque si nuestro plan de tratamiento, estábamos hablando, si yo veía a un niño en el mes de marzo y yo tenía pensado que para el mes de septiembre iba a seguir trabajando con una serie de cuestiones, pues igual ahora tengo que volver a replantear todo el tratamiento para saber realmente cómo tenemos que seguir trabajando con este tipo de pacientes. Rocío Rugerio pregunta si en el caso de niños en edad preescolar que han cursado con COVID-19 se han identificado secuelas o daños en el neurodesarrollo. En este caso, hablamos de niños que no han tenido, entiendo que son niños de preescolar, que no han tenido ningún tipo de alteración neurológica previa, y supongo, ¿no?, que es la pregunta que me estáis haciendo. Yo no he conocido, no he visto reportado ningún artículo con respecto a esta cuestión. Son niños que han sufrido la COVID, que vamos a decir que tenían un desarrollo normativo a nivel de las funciones cerebrales, y que posteriormente han vuelto a recuperar perfectamente la funcionalidad de sus actividades. Sin embargo, sí hay que decir una cuestión, que hay niños que sí estaban, de alguna manera, sí tenían estaban en desarrollo, vamos a decir, un estado de desarrollo normativo, pero tenían ciertas dificultades, pero sin que se tuvo una enfermedad. Para los ausentes de estimulación, sí se está viendo que están teniendo más dificultades ahora de reenganchar con su grupo normativo en su grupo de clase. Esto es muy importante porque realmente, sin haber pasado la COVID y haber estado ausente de estimulación a los aprendizajes normativos, ya están teniendo ahora, en este nuevo curso académico, más dificultades en reengancharse a su grupo académico. Esto, por eso hablaba de daños colaterales, porque realmente no estamos hablando de que niños hayan pasado la COVID, sino que son niños que están ausentes de estimulación. Y eso les ha perjudicado, les está perjudicando a día de hoy. Claro, podríamos hacer una previsión o podríamos adelantarnos al futuro y decir, bueno, estos niños van a recuperar. Hombre, sabiendo cómo funciona el cerebro y cómo funciona el neurodesarrollo, lo normal o no, lo que esperaríamos, en el caso de hacer una hipótesis, es que estos niños que se vuelvan a someter a una estimulación reglada y normativa, pues van a recuperar en pocos meses o en un tiempo determinado. ¿No? Siempre hablamos de las ventanas del neurodesarrollo, pues si tenemos entre un año o 2 años de ventana de neurodesarrollo, pues confiamos plenamente en que estos niños van a recuperar perfectamente el ritmo del grupo. Lo que pasa es que hay una serie de variables que se salen un poco de la neuropsicología, pero están muy vinculadas a ella, ¿no? Que son cuestiones más sociales o cómo se está organizando el contexto escolar dentro de este nuevo aprendizaje, ya que los nuevos aprendizajes en muchos casos no están siendo como lo eran hace un año. Pues hay niños que están acudiendo semipresencialmente, están los famosos grupos burbujas que están durante un tiempo escolarizados, pero si uno de sus familiares sufre por COVID ahora, pues tienen que aislar a todo el grupo, etcétera, etcétera. Es decir, es una situación compleja, pero en situaciones normales, repito, en una ventana del neurodesarrollo, estos niños deberían de recuperar su grupo normativo.
Shirai González nos hace un par de preguntas. Si sabes tú si los bebés de mamás que hayan presentado COVID durante el embarazo pueden tener alguna afectación neuropsicológica, y por el otro lado, si ya hay estudios longitudinales que nos permitan evaluar si estas afectaciones neuropsicológicas persisten después del cuadro o aparecen de manera posterior y derivado de este. Esta es una pregunta también muy interesante porque en realidad no ha pasado tanto tiempo para que sepamos si las mamás que han tenido COVID y han tenido estos niños van a tener alteración neuropsicológica. Simplemente porque estamos hablando, si la pandemia se declara al principio de este año, pues en realidad no han pasado todavía muchos meses como para saber si tenemos de alguna manera estas alteraciones debidas al COVID, ¿no? No hay muestras suficientes como para saberlo. Recordemos que se juntarían dos cuestiones importantes. Por un lado, he dicho anteriormente que se han detenido los servicios asistenciales a niños que iban a tratamientos de atención temprana. Si ya se habían detenido para los que estaban anteriormente a la pandemia, los que hayan podido entrar no han podido entrar. Es decir, que no tenemos todavía esos datos para poder responder a esa pregunta. ¿De acuerdo? La segunda pregunta estaba relacionada, creo, con... si me la puedes repetir, Omar, por favor. Sí, claro. Si conoces, si ya hay estudios longitudinales que nos permitan evaluar si las afectaciones neuropsicológicas persisten después del cuadro o más bien aparecen después del cuadro y se derivan del cuadro de COVID. Sí. Aquí tenemos, lo he dicho antes, prácticamente al final las conclusiones, aunque previamente lo había dicho en la charla, he comentado que todavía es pronto para saber si los daños van a ser permanentes o irreversibles. Es decir, sí se sabe que hay pacientes que están recuperando. Tenemos que pensar que si las alteraciones neuropsicológicas por COVID, si tenemos que categorizarlas dentro de la neuropsicología, pues no sería descabellado tratarlas como un daño cerebral, porque realmente ocurre como secundarias a un daño hipóxico o una encefalopatía, como venía diciendo, ¿no? Es decir, si ocurre como un daño cerebral, sabemos que las personas que sufren daño cerebral van a recuperar funciones. De hecho, muchos las recuperan. Lo que sí sabemos es que otros se quedan en el camino. Va a depender de la gravedad de la sintomatología neurológica y, por tanto, de las alteraciones neuropsicológicas que hayan desencadenado. Es decir, que no es una cuestión de todo o nada. Los estudios todavía no están, digamos, no podemos hacer estudios longitudinales tan a largo plazo, porque es verdad que yo creo que eso pues lo veremos en los próximos meses o ya seguramente para 2021, pero no es descabellado pensar que muchas personas que hayan sufrido estas alteraciones o este daño cerebral tengan unas secuelas permanentes, es decir, que sean irreversibles. Cuando digo irreversibles, no me gustaría que se me malinterpretara, me gustaría que interpretáramos irreversible no quiere decir que no puedo hacer nada, porque nosotros atendemos a pacientes con daño cerebral grave y sí hacemos intervenciones. Es decir, que aunque sean irreversibles, las intervenciones siempre van a estar de por medio. Claro. Pregunta Irma Patricia Celis, si hay alguna relación con disfagia en caso de personas adultas mayores con COVID-19. Si hay alguna relación, disfagia, ¿cuál con sería disfagia. la relación exactamente? ¿A qué se refiere exactamente? Supongo que es más bien, si se ha encontrado en personas con COVID-19, adultas mayores que desarrollen disfagia. Yo personalmente no conozco ningún caso, ni he leído ningún caso. Podríamos pensar que las personas con disfagia tienen las mismas probabilidades por ser personas de padecer la enfermedad. Sí le puedo decir que personas con disfagia, que sí atendemos en consulta, son personas digamos que son personas de riesgo, con más riesgo. Entonces, estas personas, de alguna manera, hemos tenido que tomar medidas más drásticas a la hora de tenerlas que aislar para que no tengan, de alguna manera, que exponerse a lo que sería un posible contagio. Tenemos otra pregunta de
Anuaria Aleli Martínez dice, buen día, ¿cuál sería el nivel de afectación en el aprendizaje para los niños debido al confinamiento y a la nula convivencia con sus compañeros de estudio? El nivel. Bueno, habría que definir cuánto nivel, realmente, ¿no? Sería complicado responder qué nivel. Si podemos dividirlo en 3 niveles, pues si es una cuestión de convivencia, estaríamos hablando de cuestiones más sociales. Y si hablamos de aprendizaje, yo pienso, a ver, la cuestión es la siguiente. El sistema educativo se ha visto obligado a potenciar una nueva herramienta de enseñanza. Es decir, la herramienta digital estaba, pero ha sido gracias o por culpa de la COVID cuando muchísimos profesionales de la educación han tenido que implantar la tecnología. Y la gran mayoría de estudiantes o de niños que están en periodo escolar han asumido muy bien este tipo de metodologías. De hecho, muchísimos de ellos ya están funcionando muchísimo mejor con la nueva tecnología o con aplicaciones como Zoom, ¿no? Por poner un ejemplo, que muchísimos de sus padres. La cuestión es, ¿esto les va a afectar a su desarrollo por no tener convivencia con los compañeros? Pues seguramente eso les habrá afectado de una manera psicológica, evidentemente. Pues eso sí se ha comprobado, pues los niños han estado más tristes, han estado carentes de afectividad, el contacto directo, efectivamente, eso sí es una consecuencia directa. ¿Que eso pueda repercutir a nivel cognitivo? Pues por supuesto que puede repercutir, pero me es muy difícil responder a la pregunta en qué grado de afectación eso puede repercutir al aprendizaje. Efectivamente, quedémonos con la idea de que cualquier tipo de metodología que implementemos va a afectar al aprendizaje. Lo que pasa es que no sabemos si habrá personas o habrá niños que tengan cierta ventaja para aprender en esta nueva metodología, se sientan más cómodos y otros no. Yo les puedo hablar de un caso muy concreto, quizá esto a veces es más clarificante, ¿no? Cuando hablamos de casos concretos. Yo tengo en la consulta tenemos dos chicos, son mellizos, ella y él, y curiosamente los valoramos antes de la pandemia y quien tenía los problemas de aprendizaje era la hermana, era ella. Y curiosamente, cuando vino el estado de alarma y tuvimos que confinarnos todos en casa, ocurrió el proceso inverso. Quien fue mejor fue ella con respecto a él. Y es curioso porque la explicación que le dimos fue que realmente los ritmos de aprendizaje que se llevaban online, ella era capaz de seguirlos porque no se veía sometida a la presión del grupo. Sin embargo, el chico, que tenía una actitud más de competitividad, sí vio mermada ese efecto de competitividad porque no tenía con quién compararse. Entonces su rendimiento disminuyó. Es decir, que hay variables que van a ser pues, psicológicas, educativas, sociales, que indudablemente van a repercutir en el rendimiento neuropsicológico de los pacientes. Pero vuelvo a lo de antes, son cuestiones secundarias o colaterales, no primarias. Primaria es cuando hay realmente una alteración, pues como he dicho antes, un daño en el cerebro, en el encéfalo, ¿no? Que realmente eso sí que provocaría una alteración en lo que sería la función cognitiva. Muchísimas gracias. Una pregunta más. Alguien nos hace la pregunta de cómo podríamos evitar estos retrocesos en los niños. Bueno, yo creo que tal como nos ha acogido la pandemia, yo diría que ha sido una cuestión inevitable porque nadie estaba, de alguna manera, nuestras generaciones no han vivido ninguna situación actual. Es decir, nos ha cogido desprevenidos. Quizá ahora, si tuviéramos que establecer un plan de contingencia, yo creo que la manera de prevenirlo sería realmente hacer un ejercicio, y dentro de este foro de neuropsicología seguro que vais a entender, de flexibilidad cognitiva. Es decir, los profesionales tenemos que intentar, en la medida de lo posible, de abrir nuestra metodología de intervención. Nosotros estábamos tratando a los pacientes en unas consultas de tú a tú, donde el paciente venía a la consulta, a nosotros se le trataba, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que intentar romper el abanico o abrir el abanico de posibilidades y empezar a enseñar de una manera, haciendo pedagogía terapéutica, tanto a las familias
como a los propios pacientes de que existen otras maneras de intervención que no sea solo y exclusivamente llevar a un paciente a un centro a que se rehabilite. Es decir, tenemos que empezar a hacer tratamiento con las familias, que ya lo hacíamos, pero de una manera mucho más exhaustiva, e enseñándoles cómo se tienen que hacer determinados tratamientos para que lo hagan en casa, porque puede pasar que realmente ya ha pasado, ¿no? Que tú en casa tengas que seguir haciendo el trabajo, ¿no? La extensión de tu trabajo en la consulta tiene que ir llevado a la casa. Entonces tiene que haber una continuidad. Eso yo creo que también es una oportunidad y un reto, porque realmente ya era una necesidad, ¿no? Salir de la consulta y llevar de alguna manera a generalizar los aprendizajes fuera de la consulta, y esto es una oportunidad, porque ahora podemos extender el brazo de la rehabilitación a otros ámbitos. Y por supuesto, la oportunidad que nos da lo que serían las nuevas tecnologías, ¿no? El hecho y la implantación de TICs o aplicaciones que nos permitan de alguna manera que los ejercicios de estimulación cognitiva, que ya se hacían, pero que ahora pueden desarrollarse mucho más, porque como me han dicho, por ejemplo, algunas familias, dice, antes de la pandemia hubiera sido imposible que yo pensara, ¿no? Que tuviera el pensamiento de que yo iba a hacer una sesión online. Sin embargo, la pandemia ha roto muros y ha facilitado que realmente los tratamientos de rehabilitación se lleven más allá de una simple consulta en un momento determinado. Entonces yo creo que también la crisis, como su propia palabra indica, es una oportunidad para que también nosotros aprendamos en la metodología. Entonces yo creo que sí que se puede hacer, aunque era inevitable, porque nos cogió como nos cogió, sí creo que se puede hacer algún tipo de prevención con respecto a esta cuestión, que es ampliando la metodología de intervención, para estar más preparados simplemente por una cuestión de este tipo. Muchísimas gracias. Hombre, Alberto, no me queda más que agradecer muchísimo el que hayas compartido todos estos conocimientos con nosotros. Son datos muy importantes, yo creo que necesitamos tener en mente para poder referir este tipo de casos a neuropsicología y pues, como tú dices, ¿no? Flexibilizar nuestro abanico de intervenciones y pues estar atentos a ver si se desarrollan nuevas intervenciones específicas, ¿no? Para este tipo de pacientes. Digo, muy interesante, muy puntuales tus datos. Realmente estamos muy agradecidos y por haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Continuamos entonces con la presentación del doctor Galindo y despedimos al maestro Alberto que desafortunadamente no puede quedarse más tiempo con nosotros. Doctor Galindo, adelante, por favor. Muy buenos días. Espero que estén muy bien todos. Los saludo desde mi tierra natal, Mexicali, Baja California. Quiero agradecer mucho esta invitación que tengo por parte del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Psicología y pues todo el órgano que lo conforma, ¿no? Es un equipo que hace una ardua labor aquí en todo el país y que veo pues una muy buena audiencia en este evento que se está realizando, este webinar, lo que pues, me da muchísimo gusto para poder tener esta oportunidad pues de compartir la información, continuar la discusión de los tópicos que el doctor del Barco pues ya introdujo ahorita en esta primera parte. También pues agradezco a Bernardo Martiñón, a Omar, gracias por la paciencia, por la organización, doctor Omar, por el esfuerzo pues de estar moderando esta sesión. Y quisiera saber nada más si ya está ahí mi pantalla compartida. ¿Estoy compartiendo yo o está compartiendo Ana Patricia? No sé si pudiera ayudarme a verificar nada más que soy yo quien está compartiendo. Me parece que es Brenda la que está compartiendo la pantalla. Si nos va diciendo que cambiemos la presentación, vamos avanzando. ¿Me podría ayudar nada más a compartir la mía, por favor? Ocurre que tenía unas slides todavía en inglés. Me gustaría mostrarlas traducidas. Les comento un poco sobre el material que vamos a presentar el día de hoy.
Es una investigación que se realizó durante el periodo crítico de la pandemia y, y bueno, sobre esta investigación estuvimos trabajando el análisis de la conducta sociofamiliar, los efectos de la interacción entre los miembros de la familia, y es por ello que me gustaría retomar parte de la discusión de lo que el doctor Del Barco ya en su excelente presentación introdujo en esta parte del tema. Y estos datos que les quisiera compartir, muchas gracias, están relacionados precisamente con lo que observamos nosotros en los cambios, en los hábitos de la conducta sociofamiliar y particularmente que están relacionadas con habilidades y procesos cognitivos, ¿no? Funciones como la atención, la autorregulación, regulación de impulsos, como bien lo mencionó el doctor Del Barco ahorita, la flexibilidad cognitiva o las habilidades para resolver problemas. Estos datos, como les comentaba, me anticipo una disculpa porque las tablas de los resultados están en idioma inglés. Se prepararon particularmente para su publicación en una revista mexicana que, que es la revista de Salud Mental. Y pues ahorita está en proceso de impresión. Por ahí podrán encontrar ustedes el artículo que está quizá por salir en un par de meses más con este título, ¿no? Este trabajo es el resultado de un equipo de investigación que forma parte de la Universidad Autónoma de Baja California y el Centro de Estudios Técnicos y Superiores, CETIS Universidad, de aquí de Baja California, en México. Y bueno, ¿cómo abordamos el problema nosotros, no? Para empezar una investigación sobre el problema, lo primero que determinamos al ocurrir esta situación de confinamiento es qué estaba sucediendo con las interacciones humanas y qué tipo de funciones o procesos podría estar afectando o comprometiendo, ¿no? Se empezó a presentar un cambio social provocado por el distanciamiento. Entonces, yo me voy a dedicar un poco, a diferencia del doctor Del Barco que me antecede, excelente análisis de los efectos neurológicos. Desde nuestro punto de vista, hubo un efecto en la salud mental de las personas que está provocando un efecto más a largo plazo por los cambios en la organización y en la modificación de hábitos. Entonces, el distanciamiento social modifica la manera en la que interactuamos, la manera en la que resolvemos problemas, y pues fue en general la Organización Mundial de la Salud la que dicta que voluntariamente debemos guardar un distanciamiento social. A partir de ello, pues el país China fue uno de los primeros en empezar a realizar investigación sobre estos efectos. Se empezó a explorar el efecto psicológico, pero algo de lo que se carecía, bueno, que ya los separamos, ya separamos a las personas, pero los juntamos, ¿no? Aquellos que vivían juntos. Entonces, si los que estaban casados tenían problemas conyugales, pues es probable que se exacerben, ¿no? O es probable que mejoren. ¿Qué les va a pasar? Si los niños que tenían problemas de integración con sus compañeritos, bueno, es probable que se exacerben o es probable que mejoren porque los padres a lo mejor les enseñan mejores habilidades. Y todo este tipo de preguntas surgieron en función del problema que se estaba suscitando alrededor del periodo en el que se enfrentó en la fase crítica en el estado de Baja California y en general en México, que fue pues a mediados de abril, ¿no? Cabe destacar que cada país lo experimentó de forma diferente, como bien lo comentó el doctor El Barco. Diferentes países, en diferentes regiones, pues fueron encendiendo sus alarmas y entonces los efectos fueron diferentes. De hecho, ahorita cada país se encuentra en fases de vuelta a la normalidad que son diferentes y tenemos que analizarlas y comprenderlas apropiadamente, ¿no? Entonces, bueno, nuestro paradigma de estudio para este problema fue, en materia de salud, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando en la interacción de los individuos y qué tipo de efectos está generando sobre su salud mental, e incluso a mediano plazo? Si bien es un efecto secundario, la exposición a una situación estresante o traumática como la que se está experimentando. En el mediano plazo está bien comprobado que estos efectos estresores crónicos sobre el sistema nervioso, sobre el sistema inmunológico, producen un deterioro en los tejidos y por lo tanto producen
un funcionamiento no óptimo o incluso un daño orgánico directo, ¿no? Y por otro lado, una en la que en interacciones en el hogar, los cambios de lo que estaba ocurriendo en las interacciones familiares, se consideró aquí para este análisis diferentes organizaciones de grupos de personas que viven, ¿no?, en un área confinada, determinada, y cómo están organizadas. O sea, sabemos que hay familias monoparentales, biparentales, hay personas que es una sola persona y es considerada una familia una sola persona, hay personas que viven en familias muy numerosas, hay personas que viven con hijos, por ejemplo, de mayor edad, que todavía comparten el mismo, cohabitan, ¿no?, en la misma casa. Entonces, estas interacciones generan situaciones distintas que van a sufrir un efecto directo por la situación de la pandemia. Entre ello, hay un cambio de hábitos que es necesario, consideramos que fue necesario monitorear y analizar, ¿no? ¿Qué hábitos son los que principalmente pueden influir sobre la salud mental de los individuos? Pues aquí incluimos de manera muy enfática variables relacionadas con la conducta de sueño y todo lo que conlleva esto, ¿no? Conductas alimenticias, actividad física, horarios para realizar las cosas, que todas son situaciones que en este primer periodo de la pandemia a todo mundo se desorganizó y tuvo un efecto agudo en ese periodo, ¿no? Que es esta ventana de datos la que vamos a revisar a continuación. Percepción de cambios en el desempeño atencional. Los individuos potencialmente en una condición de estrés, sabemos que el estrés afecta y la atención es una de las funciones psicológicas superiores susceptible de este efecto provocado por el estrés. Hay situaciones estresantes que pueden incrementar los niveles atencionales, pueden agudizarlos para resolver problemas, pero hay situaciones estresantes e individuos en los que el efecto puede ser negativo o adverso y la percepción de la habilidad atencional del individuo puede ser que está reducida, ¿no?, en el tipo de problema, sobre todo si el individuo se asume como ignorante o incapaz, perdón, de enfrentar o afrontar más bien una situación como la que se está experimentando. También cambios en los procesos autorregulatorios se anticiparon de acuerdo al modelo neuropsicológico pues, con el que abordamos este problema. Se anticipó, nosotros desde el enfoque de estudio, que los individuos tendríamos diferencias en la manera en que nos regulamos. No sé si les ha pasado, pero yo quiero compartirles una experiencia que me pasa muchísimo, ¿no? Socializo tan poco desde que estamos en esta situación, que cuando veo personas así como están ustedes ahora y de pronto alguien habla y quiero platicar y ahí estoy interrumpiendo lo que a veces alguien está diciendo y de pronto me doy cuenta que cuando interactuamos cara a cara, esta interacción es un poco más natural, ¿no? Y aquí en estos medios a veces resulta una interrupción. A mí me ha pasado muchísimo con mis clases o con las reuniones, etcétera. Algo que ves que este es un proceso autorregulatorio de la interacción social que forma parte de una función psicológica superior más compleja, una función ejecutiva que es la cognición social. Entonces, desde el enfoque neuropsicológico, anticipamos que las habilidades de cognición social, es decir, nuestras habilidades autorregulatorias para interactuar con otros y anticipar los estados de ánimo de otros, los deseos o intenciones de otros, se van a ver modificadas de alguna manera. No quisiera decir alteradas, aludiendo a un efecto negativo, o no quisiera decir desorganizadas como efecto negativo o afectadas, porque no sabemos si el efecto va a ser negativo aún, ¿no? Se necesita más investigación para llegar a una conclusión de ese tipo. El aislamiento social trajo diferentes desenlaces y ha traído diferentes situaciones en muchos países, ¿no? Me gustaría hacer referencia a este estudio de Wang, quien demostró que definitivamente el aislamiento reduce la dispersión de las enfermedades y ha sido históricamente una estrategia muy apropiada para la reducción de la dispersión de enfermedades de transmisión aeróbica o de contacto, ¿no?
Sin embargo, se anticipan repercusiones por factores familiares. Entonces, ¿cuáles son las situaciones en las familias que se van a, que se van a ver involucradas en esta modificación conductual, ¿no? Por el cierre de las escuelas. Bueno, ahora todas las mamás y los papás, e incluso los hermanos mayores, pues son los maestros en la casa, ¿no? Entonces, el cierre de las escuelas trae a los niños a la casa, en el caso de las familias, y es ahora, bueno, ¿quién les va a enseñar, no? ¿Quién les va a resolver? ¿Y qué diferencias hay en los distintos niveles socioeconómicos que pudieran provocar efectos distintos en esos grupos? Vamos a platicar un poco ahorita de los efectos negativos en grupos de alta vulnerabilidad, ¿no? Experiencia de emociones negativas. ¿Cuál es la percepción de que la situación va a conllevar un desenlace catastrófico, ¿no? Y que empieza a prevalecer un estado de ánimo de preocupación, de incertidumbre y particularmente las preocupaciones económicas. Hay un grupo muy importante de la población a la que se estudió que la habilidad para resolver problemas se vio principalmente motivada por las altas preocupaciones económicas que estaban enfrentando. Bueno, particularmente me gustaría primero introducir cómo se abordó este análisis en una población que vamos a describir a continuación para cerrar esta charla con las conclusiones a las que nos lleva la interpretación de estos hallazgos, ¿no? Primero que nada nos dimos cuenta que no tenemos los instrumentos más apropiados. Al menos aquí en México, por ejemplo, los instrumentos para hacer evaluación neuropsicológica en línea, pues todavía están en una fase muy inicial de desarrollo. Hay un gran avance por parte de diferentes grupos de investigación que están diseñando ya aplicaciones en línea para hacer evaluación neuropsicológica y muchos de los instrumentos que en mayor medida los neuropsicólogos utilizamos acá en México, pues están ya empezando a programarse gracias al apoyo de los ingenieros en computación y en colaboración con los psicólogos a un formato digital, de manera que nos va a llevar a la siguiente etapa que perseguimos los clínicos, ¿no? Que es la posibilidad de hacer evaluaciones de ejecución, no solamente evaluaciones de autoinforme, ¿no? Sino medidas de ejecución. O sea, sabe que todo neuropsicólogo nos interesa mucho observar cómo el paciente resuelve un problema, ¿no? O sea, ver dónde se expresa el síntoma que refleja una dificultad asociada a una condición neuropsicológica particular. Pero una de las limitaciones que encontramos es que no solo esto a nivel nacional acá, ¿no? Sino a nivel mundial no había un instrumento que permitiera la medición de las variables sociofamiliares y el efecto del aislamiento social sobre la conducta sociofamiliar. Entonces, en esta primera instancia nos vimos en la necesidad pues, de construirlo a partir de este enfoque que acabamos de mencionar hace un minuto y pues validarlo, ¿no? Porque vaya, pues entonces tenemos un nuevo instrumento y no sabemos si va a mostrar la confiabilidad que requiere y pues necesitaríamos tener en consideración cómo está comportándose este instrumento al ser administrado a las diferentes poblaciones. Y por otro lado, analizar los factores de riesgo de la calidad del dormir y sus implicaciones sobre la conducta sociofamiliar. Particularmente, pues uno de los efectos de manera general que observamos fue que el sueño estaba siendo severamente modificado y alterado en las personas en general. De manera secundaria, sí, los pacientes afectados directamente por COVID tienen una desorganización funcional en diferentes esferas, desde luego la afectación a la salud y a nivel neurológico directamente también. Pero ¿qué hay de todas las personas que interactúan con estos pacientes? ¿Y qué hay, pues, de las interacciones ocasionadas por la regla general, que el aislamiento social, ¿no? Entonces diseñamos un trabajo de tipo transversal, descriptivo, sencillito,
de administración de cuestionarios administrados en línea y se abrió, pero particularmente los resultados que vamos a revisar son los procedentes de personas mayores de 18 años en México, que es la mayoría de edad acá en México. Sé que otros países, porque leí ahorita en el chat que hay personas de diferentes, tenemos participantes de toda Iberoamérica y pues aquí en México quiero compartirles que la mayoría de edad es a los 18 años, sé que en otros países es a los 21. Y que se encontraran en condición de aislamiento social y que hubieran dado o no tuvieran pues historia, ¿no? O evidencia de que hayan contraído COVID-19 y que fueran padres de familia, de niños entre 1 y 12 años de edad. Esta parte fue muy importante y nos requirió mucho esfuerzo en la depuración de nuestra muestra porque pues resulta que descubrimos que efectivamente en diferentes estados de México, incluso, bueno, tenemos mucha muestra aquí de países como Argentina, Chile, Perú, tenemos una buena muestra de Perú. Desafortunadamente, por la diversidad de los resultados, no podemos mostrarlos todos en un solo análisis y lo que vamos a hacer en este panel en particular es verlos de México, pero por ahí un colaborador de este grupo de investigación que vieron en su momento tiene el interés, el doctor Daniel Álvarez tiene el interés de comparar entre los países, que espero que más adelante les esté mostrando estos resultados que me parecen muy interesantes, cómo se cómo se enfrenta la pandemia en el nivel cognitivo en los diferentes países. Y otra situación que descubrimos es que pues hay muchas familias que tienen hijos pues viviendo, cohabitando, de hasta 30 años, 35 años con los papás en casa, ¿no? Las diferentes condiciones socioeconómicas en los diferentes países conllevan a que el comportamiento de las familias sea muy distinto, ¿no? La cultura, en México, la cultura de vivir con los papás hasta los 35, 40 años es sumamente dispersa, ¿no? Conlleva a que no somos muy arraigados a la familia, no nos queremos separar y siempre, aunque al estilo de otros países, a lo mejor, no sabes que ya tienes 18 años, órale, a buscar otro lugar donde vivir, a trabajar y otra casita por allá solito. En México no, y probablemente en otros países de donde ustedes nos visitan hoy sea una situación similar. Pero esa no es la razón principal por la que elegimos a los niños, a las familias con niños de entre 1 y 12 años. Específicamente elegimos ese grupo de familias porque es donde podíamos observar los cambios en la conducta de juego que de alguna manera son un indicador de desarrollo cognitivo para nuestro enfoque de aproximación. Entonces es un periodo que nos permite ver una ventana de actividades de juego que permiten hacer inferencias sobre el nivel de desarrollo cognitivo, ¿no? La organización de la información a nivel cognitivo, la organización de las memorias, el desarrollo del lenguaje, las características del juego, entre otras. Y no menores de 1 año, porque en este periodo de menores de 1 año, pues de por sí ya hay alteraciones o una desorganización en hábitos normal, ¿no? O sea, la alteración de sueño o de alimentación para la familia en general es esperable. La mamá no come igual porque tiene que estar atendiendo al bebé, el bebé llora en las noches, no tiene un sueño regular, entonces desorganiza ya naturalmente la conducta o los hábitos dentro de la familia. ¿Qué hicimos? Pues se generó un instrumento hecho a la medida para este fin. Se hizo una invitación abierta a través de redes sociales que tuvo un periodo de administración del 21 de abril al 5 de mayo. Los resultados que vamos a ver son de este periodo. Y bueno, se hicieron una serie de análisis estadísticos, primero de confiabilidad para los instrumentos que aplicamos, después una serie de análisis descriptivos, de asociación entre variables y finalmente intentamos obtuvimos algunas variables predictoras para las diferentes mediciones que hicimos, ¿no? De las variables sociodemográficas. Bien, ¿qué encontramos? Lo que estamos viendo ahora es el diagrama del análisis factorial confirmatorio del instrumento. Me voy a ir a la otra diapositiva primero, esta, y después me voy a regresar a la anterior, que es cómo se agruparon los ítems, ¿no?
Em, lo- no había instrumentos, como mencionaba hace un momento, para medir los efectos de la pandemia sobre la conducta sociofamiliar y sobre la conducta de juego en los niños y de cambio en hábitos. Sin embargo, nos antecede una, una buena historia en estudios de personas que experimentaron, familias que experimentaron o niños que experimentaron situaciones altamente estresantes o confinamientos, por ejemplo, debidos a otros desastres de salud o a otros desastres naturales o a situaciones bélicas, ¿no? Que son situaciones en las que también podemos ver efectos parecidos a los de la pandemia que nos afecta en estos días. Entonces, bien, aunque es una situación sin precedentes, tenemos condiciones históricas que nos permiten no partir de cero, ¿no? Fue de ello que hicimos una organización de áreas de interés específico relacionadas con la conducta en los niños, relacionadas con la autopercepción por parte de los padres sobre en sus habilidades sobre la resolución de problemas con los niños, la conducta sociofamiliar, eh, y bueno, básicamente esas tres, ¿no? Lo que están viendo ustedes ahorita aquí en pantalla son los ítems que mostraron mayor validez y confiabilidad para medir estas tres dimensiones. Y posteriormente, bueno, nosotros sometimos a esta serie de interrogativas a un análisis que nos permitía indagar si efectivamente estamos midiendo esas tres dimensiones que teóricamente nosotros anticipamos que estamos evaluando, ¿no? Los efectos emocionales sobre los niños, que es esa primera, ¿no? Efectos emocionales. Todo lo relacionado con la conducta de los niños en relación a dificultades para iniciar una actividad, para mantener la actividad, para terminar actividades. Incremento de la ansiedad, porque de pronto en los niños una de las situaciones que se observó de manera general es que parecía que los niños estaban teniendo una sobrecarga de tareas o actividades escolares y todo, en realidad lo que está sucediendo es que todo recaía en el niño directamente. Quizá cuando el niño está en el grupo ahí pasa desapercibido y a lo mejor, al menos aquí en los grupos, en las escuelas, son enormes, son muy grandes los grupos de clases de los niños en México y pues si la maestra puede atender 3 o 4, pues se enfoca en esos, ¿no? Pero por allá están otros niños que pues mientras pueden estar haciendo otras cosas, si están en casa y tienen la fortuna de estar siendo atendidos por algún familiar directamente, entonces la percepción es que hay una sobrecarga y también los padres lo percibían así, ¿no? Incremento del uso de dispositivos electrónicos fue otra conducta que se decidió analizar aquí, porque, bueno, pues probablemente antes era mal visto, así como aquí es muy cotidiano también. Niño, no use tanto la tablet porque se va a quedar visco, se le van a enchocar los ojos. Y en realidad, bueno, lo que estamos viendo es que esto se ha incrementado debido a la pandemia, pero creo que hay algunas interrogantes que voy a plantear al final. Creemos que puede traer ventajas como el desarrollo de una mejor atención selectiva visual a largo plazo por las características de los estímulos en los dispositivos electrónicos, ¿no? Por otro lado, la segunda dimensión, esta que tenemos aquí en la pantalla en medio, en el segundo grupo de ítems, es la habilidad para resolver conflictos con los niños por parte de los padres. Esta dimensión está relacionada con los efectos percibidos en los padres. Entonces, los padres en general, reportaban observar o ser más susceptibles a los conflictos con los niños, a preocuparse más sobre las dificultades por las que estaban pasando los niños y la percepción del estrés de los niños, ¿no? Altos niveles de preocupación por parte de los padres respecto a la situación por la que estaban pasando sus niños. Y finalmente, en relación a hábitos, ¿no? Los horarios para hacer tareas, los horarios para comer, los horarios para dormir y los horarios de actividades familiares en general. Por otro lado, diseñamos una adaptación de un instrumento para medir los efectos sobre la calidad del sueño.
En general, este instrumento nos dio una sola dimensión, calidad de sueño. Nosotros inicialmente pensamos en los efectos que tenían los cambios, por ejemplo, durante la situación de la pandemia, en el incremento del consumo de alcohol, en el incremento del consumo de carbohidratos o de alimentos, alteración en los hábitos de consumo de alimentos, todo esto está relacionado con consumo de sustancias. Pero por otro lado, otra dimensión que anticipábamos que es el cambio de horarios, ¿no? Un desfase relacionado con la, con la hora de ir a la cama y la hora de levantarse, que en promedio lo vimos de alrededor de 2 horas, ¿no? Ese desfase en la población durante este mes inicial del confinamiento social en México. Y finalmente, bueno, y calidad, ¿no? Aunque en realidad, como les comento, el análisis factorial confirmatorio de la confiabilidad de este instrumento nos dio una sola dimensión, que es calidad de sueño. Bien, quisiera platicarles un poquito de esta tabla, ¿no? Son los resultados de las correlaciones univariadas de las variables sociofamiliares. Lo que encontramos es que hubo diferentes reacciones particulares de los padres de familia y de los niños, principalmente sobre cómo experimentaban en sus habilidades los padres de familia, sus habilidades cognitivas, sobre las dimensiones estudiadas, es decir, sobre la habilidad para resolver problemas intrafamiliares, problemas emocionales y mantener hábitos en casa. Identificamos una alta correlación en el nivel univariado en prácticamente todas las variables que sometimos a este primer análisis estadístico, y me gustaría comentarlo, ¿no? De manera general. Estos asteriscos señalan esa correlación que puede ser directa o inversamente proporcional, pero que es significativa. Entonces, entre más grande el numerito, la correlación es mayor. ¿Qué encontramos? Lo que esta tabla sugiere es que si el padre o madre de familia se reconoce como mayormente afectado en términos de autocontrol emocional, percibe que tiene una afectación también directa sobre sus habilidades para resolver conflictos familiares o mantener hábitos en casa. Entonces, lo que se anticipa aquí es que si hay mejores habilidades para la resolución de problemas, para el sostenimiento de la atención o mantener la atención en las diferentes actividades cotidianas que se hacen en casa, entonces esto puede, si es mayor, pues esa habilidad puede favorecer el comportamiento en el nivel sociofamiliar. Entonces, lo que estábamos viendo era una especie de prueba, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué pasa en la familia si se encuentra en una situación de confinamiento? Y las personas que a lo mejor, que quiero destacar que son personas no habían sido detectadas, ¿no? Con una condición clínica o con una condición particularmente de atención, o de hecho aquí está filtrado pues todas las personas que reportaron haber recibido un diagnóstico previo de alguna alteración de este tipo. Entonces, lo que estamos hablando es de una población abierta. Es impresionante ver cómo hay, creo que en la práctica clínica, quienes ya tienen la oportunidad pues, de trabajar con pacientes, pues quizás es un poquito más esperable que si la persona tiene pues menores habilidades para resolver problemas, menores habilidades atencionales, menores habilidades de autocontrol afectivo emocional. Entonces, como resultado, pues va a tener mayores complicaciones en la formación, establecimiento de hábitos en la casa, en la dimensión de la resolución de conflictos emocionales entre padres e hijos y la autopercepción de la resolución de estos problemas. Sin embargo, quiero destacar que esta es una población abierta, no clínica, y que vemos ese efecto ampliado a una gran cantidad de hogares en diferentes países, ¿no? Por otro lado, hay algunas variables que lo que quisimos hacer en este análisis que les muestro es obtener predictores de cuáles son algunas de las características sociodemográficas que pueden incrementar o afectar de manera más importante la dimensión sociofamiliar emocional, la dimensión sociofamiliar de hábitos
y de percepción de conflictos en los padres, ¿no? Sometimos a análisis una gran cantidad de variables sociodemográficas y nos encontramos lo mismo que la literatura pública, ¿no? Por ahí está en otra parte de la referencia, y es que en una situación de confinamiento, aislamiento social por pandemia, no hay un único predictor de los que vaya a anticiparnos los efectos negativos que va a haber sobre estas dimensiones. Es decir, los predictores suelen ser variables, parece ser un problema multifactorial. Sin embargo, al menos hay tres que logramos identificar que en mayor o menor medida influyen directamente, directa y significativamente los análisis descriptivos que estamos mostrando en esta diapositiva son los que mostraron un efecto significativo en el análisis multivariado, ¿no? Y fueron particularmente el nivel socioeconómico. Entonces, los puntajes que observamos en las columnas donde dice mínimo y máximo sugieren que mayores puntajes presentan un efecto más negativo sobre la muestra, ¿no? Sobre el grupo de estudio. Entonces, los de grupo socioeconómico bajo percibieron tener alteraciones en la conducta sociofamiliar, emocional, de manera más incrementada, con mayores niveles en comparación con los niveles socioeconómicos altos. Lo vivieron diferente, ¿no? Se ha vivido diferente la experiencia sociofamiliar emocional en los grupos socioeconómicos bajos. Por otro lado, en hábitos encontramos la misma situación con el nivel socioeconómico. Entre más bajo el nivel socioeconómico, los hábitos se alteraron de manera más importante. Y esto lo podemos observar, por ejemplo, en el incremento del consumo de alcohol, en el desfase de los horarios, la pérdida del trabajo que tuvieron muchas personas, que como consecuencia desorganizó los hábitos en la conducta sociofamiliar. Pero también vimos otra variable predictora aquí, que fue el estatus, el estado civil que llamamos, ¿no? Que si es casado, viudo, divorciado, soltero, unión libre, etcétera. Y aquí vimos que las personas solteras, particularmente después hicimos un análisis por sexo de esto y encontramos que eran las madres solteras, ¿no? Imaginamos que podría ser el grupo vulnerable y efectivamente las personas solteras del sexo femenino son las que presentaron puntajes negativos más altos en la modificación de hábitos sociofamiliares. Entonces, esta desorganización de hábitos conlleva una gran cantidad de alteraciones en el desarrollo de los niños, ¿no? De los niños que están criando dentro de la casa. Y finalmente, en relación a la conducta sociofamiliar percibida por los padres, nuevamente el nivel socioeconómico resultó un factor predictivo y también el estado civil. Muy bien, para concluir me gustaría enlistar pues, las reflexiones e interpretaciones que nos trajo a concluir, a aprender, a anticipar en futuras investigaciones respecto a estos análisis. Primero, ¿cuáles podrían ser los predictores que pueden presentar variaciones en diferentes grupos sociales? Particularmente, vimos que nivel socioeconómico, estratos socioeconómicos, las diferentes organizaciones sociofamiliares y, por otro lado, otra que si bien no está mostrando en este estudio un efecto directo, pero yo creo que esa pudiera ser de alguna manera la forma mediante la que fue medida, ¿no? Es el acceso a servicios de atención psicológica. Ahí creo que la limitación de los resultados que estamos discutiendo es que la manera en la que se midió el acceso a los servicios de atención psicológica. Creo que le faltó sensibilidad a esa medición y nos permitiría anticipar que mejor acceso a servicios de atención psicológica puede ser un predictor protector de una mejor salud mental en una situación de pandemia como la que estamos viviendo. Sobre todo porque nosotros hicimos mucho muestreo en regiones de alta vulnerabilidad, regiones rurales, y no todos tienen los mismos accesos a la salud, ¿no? Si bien mucha población en México tiene diferentes, al menos dos tipos de servicio de salud, ¿no? Privado y público. El público se subdivide en un abanico ya más amplio y el privado pues también, ¿no? En diferentes costos que tienen los seguros privados.
Sin embargo, aunque lo hay en prestaciones, digamos, a nivel social en general, la calidad del servicio, no la calidad, sino simplemente la etiqueta, la disponibilidad del servicio en la región de alta vulnerabilidad no es la misma. O sea, servicios de atención psicológica en regiones rurales es limitado en nuestro país. Explícitamente observamos efectos del aislamiento como vulnerabilidades en la conducta sociofamiliar con un incremento consecuente de efectos negativos, específicamente en la sensación de pérdida de la motivación, en la sensación de esperanza sobre el futuro y en el incremento de reacciones de ira. Todas estas están asociadas a funciones psicológicas de alto nivel en la regulación conductual y en la organización de la propia conducta. Entonces, con este hallazgo nosotros anticipamos que en este momento debemos prestar un importante énfasis en el desarrollo de instrumentos de funcionamiento ejecutivo, de evaluación de funcionamiento ejecutivo administrables a distancia. Eso es lo que tenemos que hacer ya, ¿no? O sea, poder tener instrumentos apropiadamente válidos, administrables a distancia para la situación en la que nos encontramos. Por otro lado, ¿qué aprendimos en relación a la conducta de los niños? Partimos del enfoque de que la conducta de juego es una conducta esperada en los niños, es una actividad rectora del periodo de desarrollo crítico, de un periodo de formación de funciones psicológicas superiores. Sin embargo, esta actividad de juego puede ser sensible a cambios en el contexto, así como a condiciones de estrés o eventos traumáticos. Esto está documentado por estudios de otras situaciones, como comentaba hace un momento, en otros contextos. Sin embargo, particularmente en desastres de salud o en desastres naturales, o este autor, Walmer y Steinman, publican que en situaciones de la posguerra, donde hay un confinamiento también social, todavía en un periodo de reorganización social, la conducta de juego de los niños es modificada por esa situación, ¿no? Y modificada por el estrés. Los patrones de juego se modifican. Es lo mismo que observamos también en la situación de la pandemia. Entonces, si bien no tenemos un precedente directo, pero podemos ver esas modificaciones también en las conductas que consideramos como vulnerables para el desarrollo de los niños. Se sugiere que el juego puede ser valorado y visto como un mecanismo psicológico que permite procesar y adaptarse a situaciones de estrés. Es una vía de expresión de información emocional que facilita la organización de recuerdos, sensaciones y una mejor comprensión de las situaciones. El juego es una actividad que forma parte del desarrollo de los niños y que forma esta base de la organización de la conducta. Es a través del juego que se forman habilidades previas a la formación de otras habilidades, tanto sociales como de habilidades duras, como, por ejemplo, pues de planeación o regulación de la propia conducta. Permite además estas funciones, formación de funciones ejecutivas de interacción social. Entonces, la comprensión del contexto se facilita por el juego. Es decir, el cómo juega el niño facilita cómo interactúa en el rol que tiene con los otros niños y eso forma funciones psicológicas previas a la resolución de problemas más complejos que va a enfrentar en la adolescencia o en la edad adulta joven. Es decir, en el juego es el momento en el que el niño interactúa con contexto, el niño se da cuenta que contexto cambia y presenta determinadas condiciones, lo comprende a través del juego y empieza a desarrollar estos patrones que le permiten formar esas habilidades para resolver problemas que posteriormente se van a convertir en una cosa muy bonita que se llama flexibilidad cognitiva y función ejecutiva en general, ¿no? E incluso las habilidades para interactuar con otros en el caso de la cognición social. También se ha reportado que el juego posee correlatos con una mejor regulación de los niveles de alertamiento y respuestas de miedo y ansiedad. Es decir, que si me gustaría tomar esta última viñeta, que es que los padres de los niños que juegan más, de manera más estructurada en situaciones estresantes o en situaciones traumáticas, desarrollan
Perdón aquí por todos los errores de dedo en la anticipación de la traducción. Fue esto muy apresurado. Espero que quizá luego tienen el artículo completo y sí, sin estos errorcitos. Pero el tema aquí es particularmente trae mejores habilidades de resiliencia, es decir, de recuperación de los niños ante la situación traumática. Entonces, padres de familia que tienen un juego más organizado con los niños están al mismo tiempo desarrollándoles habilidades de afrontamiento y de recuperación y de aprendizaje de estas situaciones estresantes, ¿no? Lo que va a llevar a una formación de funciones psicológicas más apropiada. Hay otra forma de juego que es el juego de fantasía. ¿Cuál es la función de este juego? Este permite que el niño, a través de imaginar cosas o suponer eventualidades en el juego, aprende y actúa sobre situaciones determinadas, generando una cosa que en teoría de la mente, como función ejecutiva, se llama inferencias y representaciones, ¿no? Que es representar su propia conducta en un supuesto dado antes de ejecutarla. Entonces, el juego de fantasía es un precursor de la conducta de juego del niño que ayuda a que el niño empiece a formar representaciones internas en el nivel de pensamiento de conductas supuestas antes de que las ejecute. Y esto facilitará en el futuro la mayor habilidad de planeación de las conductas previas a la ejecución. Es decir, para que cuando el niño ejecute su conducta, pues esta venga con mayor cantidad de correcciones, verificaciones y correcciones, y por lo tanto la conducta ejecutada tenga mayor éxito en la interacción con ese contexto. Entonces nos parece que la manera en que cuidemos el juego de fantasía en los niños durante esta situación nos va a permitir anticipar una gran cantidad de problemas en el futuro relacionados con el funcionamiento ejecutivo. Por otro lado, las reacciones basadas en habilidades y procesos cognitivos. En general se ha documentado que pues, las situaciones de pandemia o situaciones adversas de este tipo afectan a la salud mental y podríamos generalizar que estos cambios de hábitos, por ejemplo, el incremento en el consumo de alcohol, el incremento en las preocupaciones por la situación económica, las alteraciones en los hábitos de sueño, en general afectan a la salud mental, ¿no? Y es importante, me parece, si bien como neuropsicólogos vemos particularmente ese grupo de conductas y funciones, también es importante para nosotros, todas las personas que estamos aquí, trabajamos sobre problemas de la salud, tratar de ver el abanico completo, ¿no? O lo más completo posible como un problema de salud mental, porque eso nos va a permitir ver hacia dónde se encadenan los diferentes factores de situaciones como la que estamos viviendo. En relación a los efectos familiares, ¿qué observamos? Particularmente un incremento del impacto negativo sobre las habilidades para resolver problemas. Familiares reportaron pues que se vieron disminuidas las habilidades, ¿no? Los padres dijeron, creo que tengo menos paciencia para resolver problemas, soy más impulsivo para resolver los problemas con mi familia, para resolver los conflictos con los niños, tengo más dificultades, los niños se pelean, yo no sé qué hacer, a veces entro a tratar de resolverlos y acabo haciéndolos peores, ¿no? Fueron algunos de los datos que obtuvimos en este análisis. Un incremento en las dificultades del control conductual, claro, autorregulación afectivo-emocional y el control de impulsos, un incremento importante en la percepción de estrés. De manera general, la situación del confinamiento, del aislamiento social por COVID-19, como un factor que degrada significativamente el bienestar psicológico, ¿no? Eso se ha venido reportando ya en lo que están experimentando en China. Ellos, de hecho, quiero realzar un poco el avance con el que he tenido oportunidad de documentarme en relación a China, pues que tiene investigación sobre el tema, y es que la investigación actual, que creo que pudiéramos considerar ese siguiente paso es, y que bueno, creo me parece vamos muy bien, ¿no? Y lo puedo decir porque la Secretaría de Salud pues lanza ya información general a la comunidad sobre qué es lo que debemos tener en consideración en la nueva normalidad así llamada, ¿no? Que tiene ya alrededor de 4 meses que empezó a tener difusión en la población abierta.
Entonces, el regreso a las actividades cotidianas también debe estar cuidado, debe estar considerando algunos de las posibles anticipaciones de los problemas que se van a presentar. Estamos seguros de que la reincorporación a actividades va a tener comportamientos distintos, entre ellos, por ejemplo, la manera en que vamos a interactuar en los nuevos contextos. Es necesario continuar la investigación para ver cómo es que es más conveniente reactivar las acciones pues, de la vida cotidiana. En algunas familias observamos que los hábitos se desorganizaron negativamente, pero en otras familias observamos que algunos de los hábitos pues, se mantuvieron o incluso con el paso de los días han mejorado sus condiciones, ¿no? No son todas las familias, creo que no podríamos decir que es la población abierta. A final de cuentas, este es un estudio que parte de una muestra de 390 familias y pues no podríamos generalizar esto al país, ¿no? O a diferentes países iberoamericanos. Pero sí podemos subrayar la importancia de ganar conocimiento sobre los cambios sociofamiliares en un periodo prolongado de confinamiento, ¿no? Como el que nos atañe, a fin de identificar y prevenir desenlaces adversos y así también diseñar intervenciones apropiadas para resolver o minimizar los problemas familiares. Pues con esto quiero agradecer su atención, agradecer nuevamente a los organizadores y es el material que tenía para compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas, si te parece bien. Gracias. Lorena San Martín pregunta que si en esta fase de reflujo de la contingencia y los efectos de riesgos emergentes, violencia intrafamiliar, abuso sexual, trastornos del estado de ánimo, etcétera, ¿cuál será el reto de los psicólogos en cuanto a la atención a la población? ¿Será funcional el uso de los modelos terapéuticos tradicionales o más bien tendremos que buscar nuevas líneas de atención? Yo creo que definitivamente tenemos que replantear las líneas, no partir de tratar de inventar totalmente pues, nuevas técnicas. Creo que hay buen avance en las intervenciones de rehabilitación de procesos, de la neuropsicología creo que se caracteriza mucho por el apoyo que tiene en la educación especial en particular, ¿no? O en técnicas, modelos como la terapia cognitivo-conductual. Y me parece que son buenas bases para tomar en consideración en situaciones como estas para adaptar a las situaciones. Creo que también en términos de desarrollo infantil, pues la sugerencia con este estudio limitado pues a lo que pudiéramos interpretar y generalizar del hallazgo es considerar cómo esta condición tiene esas características o ese efecto, ¿no? Particularmente en este estudio, el efecto que quisiera enfatizar y compartir con ustedes es en la conducta de juego. Así que creo que una recomendación que pudiéramos dar como resultado de este trabajo es hacer un buen análisis y hacer mucho énfasis en la posibilidad de observar el desarrollo infantil a través del juego y quizás hacer la intervención a través de actividades o tareas de juego, ¿no? Organizado y estructurado, ya que, y no es nuevo lo de juego, ¿no? También tiene mucha historia, simplemente creo que lo que pudiéramos tener en consideración es esta adaptación. En este sentido, Sergio Iván Felipe Sierra pregunta, ¿qué sugerencias hay para que los padres y madres de familia se involucren de manera más activa en las conductas de juego con sus hijos e hijas, teniendo en cuenta que muchos padres y madres evitan, postergan o disminuyen este tipo de interacción? Sí, excelente pregunta. Creo que debemos tener, si la pregunta viene por la práctica clínica, lo que observamos en estos datos es que hay una composición familiar diversa, ¿no? Entonces, bueno, gracias por la pregunta, Sergio, y creo que es importante saber que probablemente hay familias que tienen esa condición favorable, que es donde está padre y madre, ¿no?
Y bueno, a eso le cruzamos lo laboral y a lo mejor padre tiene que estar trabajando o madre tiene que estar trabajando y entonces, ¿quién atiende a niño, no? ¿O quién dedica eso? Y creo que es la queja que probablemente muchos de los clínicos aquí presentes han escuchado, que es, bueno, pues es que a qué hora hago eso, ¿no? Yo no puedo porque tengo que resolver tal o cual cosa. Entonces, creo que lo que a nivel clínico pudiéramos ofrecer son estructuras de esta intervención en la enseñanza a los familiares. Entonces, un primer paso me parece que es la sensibilización de los padres de familia, ¿no? La relevancia del juego. Creo que el juego pudiera ser minimizado, por así decirlo, por los padres de familia hacia los niños. Es decir, bueno, está jugando, ¿no? Niño, no estés jugando en la mesa, tiras cosas, niño, ya cállense, etcétera, ¿no? Quienes están viviendo ahorita con niños en casa, están enfrentando todo este tipo de situaciones, tiene un efecto, y quizá padres de familia no tienen la sensibilidad de saber que el niño está pasando por un proceso de maduración, de habilidades, formación previa, de funciones que en el futuro va a requerir. Entonces, ese primer inicio de enseñar al padre de familia que esa actividad de juego que el niño está haciendo está asociada con un aprendizaje más complejo en edades más futuras, más avanzadas, le va a ayudar a un mejor desarrollo. Entonces, creo que el primer paso pudiera ser ese, la sensibilidad. En el segundo paso, la formación estructurada de observación por parte de los padres de familia, quizá a través de un inventario de análisis o de observación de comportamientos de los niños, entregado de manera escrita para el familiar, en el que se den ejemplos, ¿no?, de estas observaciones. Bueno, ya estaríamos entrando a lo mejor en una estructura de intervención más amplia, pero creo que esos pudieran ser dos primeros pasos importantes en una intervención de este tipo, ¿no? Muchísimas gracias. Alexander Orozco dice, bueno, de excelente ponencia, doctor Manuel. ¿Qué cambios atencionales y de funciones ejecutivas se ven afectadas por la pandemia en niños y adolescentes? Bueno, muy buena pregunta. Nosotros no las medimos directamente, sino indirectamente, ¿no? Como comentaba, creo que todavía nos falta, al menos en nuestro modelo de aproximación, que es hacia la población abierta que se hizo en este momento, no a los pacientes contagiados por COVID. Entonces, de manera indirecta, lo más asociado que pudiéramos reportar de este análisis es esta disminución reportada de la habilidad para resolver conflictos, disminución en las habilidades atencionales y que nos permiten quizá predecir que en el futuro la manera en que se resuelven los conflictos en el nivel social van a sufrir cambios. No me atrevería a decir que si malos o buenos, pero sí van a cambiar, o se van a modificar porque nuestro cerebro está constituido, tiene una gran cantidad de estructuras organizadas para la interacción social. Y si vaya, simplemente en los últimos años le ha tomado un buen tiempo a la etapa evolutivamente más, perdón, a la estructura evolutivamente más avanzada, que es la corteza prefrontal, y apenas tenemos conexiones y sistemas pues, que recientemente se han formado evolutivamente hablando, y de pronto ahora todo es por computadora, todas las interacciones sociales son distintas, ya no vemos durante un buen periodo, no vemos parte de la cara, pues entonces estas estructuras cerebrales dicen, ¿y yo qué hago? ¿No? La amígdala dice, ¿yo qué hago? Las proyecciones de la amígdala con la corteza del giro del cíngulo y con la corteza prefrontal dice, ¿qué hago? No, pues si yo estoy diseñada para analizar la expresión del otro y hacer una interpretación de los deseos e intenciones del otro, y pues no tengo esa información o la tengo en una pantalla, ¿no? Entonces, bueno, quizás esto es así como muy, muy evolutivo, muy filosófico, pero la intención es que ponernos a pensar en que la manera en la que interactuaremos por un buen periodo, si no es que de aquí en adelante, va a ser distinta y nuestro sistema nervioso se va a modificar en función de ello. Cultural y socialmente vamos a empezar a formar nuevas estructuras de actividad social que van a modificar eso. Y pues creo que también pues los psicólogos en general necesitaremos trabajar mucho sobre las herramientas que tenemos para hacer diagnóstico de esto. Y desde luego las técnicas de intervención, como ya lo preguntaron anteriormente, ¿no?
Gracias, gracias Alexander. Excelente pregunta. Pues, nos pone a pensar mucho a todos. Sí, exactamente. Mario Ángel Hernández pregunta que si el confinamiento por la pandemia podría ser un detonante para algunos seres humanos para desarrollar ciertos trastornos, ¿y cuáles serían? Interesante. Casi, sí, creo que a veces omitimos, ¿no? Precisamente la población sensible. En el equipo de trabajo en este equipo que conformamos para hacer este análisis que reportamos, una persona del equipo de trabajo es una doctora, la doctora Irlanda Espinosa, que es psiquiatra, y ella precisamente hizo todos los planteamientos relacionados con las personas que ya tenían un diagnóstico psiquiátrico o que tenían la posibilidad de desencadenarlo, de ser desencadenado y detonado, ¿no? Particularmente lo que se midió aquí en relación a ese tema es si el confinamiento lo propició. No mostré ese resultado, pero sí hay una si me estoy arriesgando un poco con el porcentaje, pero es alrededor del 30% de personas que reportaban que antes de la pandemia no habían tenido un diagnóstico psiquiátrico y que a partir de la pandemia recibieron un diagnóstico psiquiátrico y recibieron una recomendación farmacológica, un tratamiento con medicamento. De una muestra, esta no es nada más la de los familiares, la de los 390 y tantos que reporté ahorita en el análisis. Esta muestra es mayor, es de alrededor de 1,400 y fracción de participantes, del cual este 30% reportó que había tenido un diagnóstico psiquiátrico. Entonces, es preocupante, ¿no? Que la situación en ese periodo crítico, de abril a mayo, que es el periodo en el que hicimos la medición, detonó que un 30% de la población recibiera adjudicándolo a eso. Quizá nuestra medición, nuevamente yo reconocería que no tiene la sensibilidad de decir, bueno, a lo mejor la persona ya traía el precursor, ¿no? Ya traía una condición familiar, una condición congénita, heredabilidad, otros factores que pues no necesariamente responsabilizan a la pandemia de que se presentara el diagnóstico. Nos faltó esa sensibilidad para poder distinguir, bueno, ¿es en realidad la pandemia la que lo detona o no? Simplemente se limita este hallazgo a que ese 30% en ese periodo reportó que así lo presentaba, ¿no? Entonces, me parece un porcentaje importante, quizá ya lo depuráramos más siendo más rigurosos en la distinción, se pudiera reducir quizá una tercera parte de ese porcentaje, que aún así me parece que sería importante, ¿no? Sería un porcentaje digno de prestarle atención, que ya podríamos quizá suponer o hipotetizar que está siendo detonado por la pandemia. Sí, gracias. Sí, muy, muy interesante. Anuaria pregunta, ay, se me acaba de ir la pregunta. ¿Dónde está? Ajá. Dice, ¿con qué frecuencia es aconsejable que las madres de familia se involucren en el proceso de enseñanza o simplemente deben permitir que exploren los niños esta nueva modalidad de aprendizaje? Pues buenísima pregunta. La situación es nueva para todos, para niños, para adultos, es nueva. Si bien los adultos quizá tenemos más experiencias previas de situaciones emocionales o estresantes similares, sin embargo, particularmente la manera en que nos organizamos ahora, pues es nueva también para todos, ¿no? De manera que me parece que la frecuencia, pues debe ser suficiente para modelar. Yo me atrevería a mencionar que el modelo constructivista de enseñanza pudiera ser apropiado en términos de modelar o formar estructuras a partir de la organización del comportamiento por parte del adulto. Entonces, en ese sentido, pues conductas más estructuradas por parte de la madre o padre de familia pudieran ser más favorables, ¿no? La frecuencia, pues, no me atrevería a generalizar un dato específico porque las condiciones sociofamiliares son tan amplias
que puede haber variaciones, ¿no? La disponibilidad de padre o madre de familia. Quizá aquí la recomendación general es primero analizar eso y luego ayudar. Quizá como clínicos lo que pudiéramos hacer es un análisis más objetivo de lo que es viable para una familia, ¿no? Entonces, una familia a lo mejor a veces podemos poner pretextos, ¿no? Razones para no atender determinadas situaciones por limitaciones o falta de flexibilidad cognitiva que tenemos a veces los padres de familia. Pero un clínico, alguien que lo ve desde un punto de vista profesional y externo, puede ofrecer, bueno, a ver, no estás interactuando suficiente, no estás participando en el proceso de enseñanza-aprendizaje en casa porque estoy viendo estos factores y entonces proponer una estructura mejor organizada, ¿no? Es lo que podría comentar en relación a eso. Es muy buena pregunta, muy complicada de contestar. La doctora María de las Mercedes Morales Briceño pregunta, ¿cuáles serían las conductas de riesgo de un adolescente en esta época de confinamiento? Buena pregunta. Es mi línea de investigación y no me he detenido a trabajarla aún. Anticipamos que el uso inadecuado de las redes sociales pues es un precedente que ya se ha venido estudiando históricamente, ¿no? Desde que redes sociales se volvieron una forma de interacción más cotidiana. Creo que para muchos de nosotros, como yo, pues que Internet no existía cuando yo nací, ¿eh? No crean. Aquí probablemente muchos de los presentes son jóvenes y dicen, ¿qué? ¿Cómo que la vida sin Internet? ¿Cómo era eso? ¿A poco no había Internet antes? Pues no, no había Internet. Pero muchos adolescentes hoy saben o forman las habilidades de interacción a través de esos medios. Entonces, creo que hay que prestar buena atención en la organización y formación de funciones psicológicas superiores en el adolescente en ese contexto. Ese es uno, porque, bueno, vamos a decir, pues no va a salir como salía antes, no puede salir con la novia, entonces no la va a dejar embarazada. No puede salir con los chamacos de la cuadra, entonces no va a andar ahí usando cosas que no debe, ¿no? No va a salir con los malandros de sus amigos, entonces no va a andar allá haciendo cuestiones delictivas, ¿no? Aquí lo tengo controladito en la casa. Ok, pues, pero adolescente es adolescente y conducta de riesgo es propia del adolescente. Entonces, lo que es probable que suceda es que a través de las redes sociales, a través de la conectividad digital, eso ocurra. Y eso hemos visto que no es nada más a cuestiones, por ejemplo, de bullying, de ciberbullying, sino se extiende a hábitos alimenticios insalubres, conducta alimenticia insalubre, a inactividad física e incluso a conductas ejecutadas por organizaciones de grupos en redes sociales que luego van y hacen una conducta delictiva, ¿no? Creo que la conducta de riesgo pudiera seguir siendo la misma, pero el medio de expresión va a cambiar de como hace, digamos, 10 años la teníamos concebida, ¿no? Hace 10 años la conducta de riesgo se expresaba en otros escenarios, la conducta de riesgo del adolescente hoy se expresa en escenarios que hay que tener sensibilidad para detectar, ¿no? Como clínicos o como padres de familia. Ujú. El escenario es el que pudiera sugerir, ¿no? Uh-huh. Claro. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, con estas respuestas muy clarificadoras, damos por concluido el panel Efectos Neuropsicológicos de la Pandemia. Muy estimado Gilberto, te agradecemos muchísimo esta excelente ponencia. Enfocaste nuestra atención hacia la salud mental de la población en general y específicamente cómo se ha visto afectada por el COVID. Algo que creo que debemos resaltar es que estas afectaciones no son parejas para todos. Los más afectados son los que menos tienen y creo que eso nos obliga a reflexionar sobre nuestra responsabilidad social desde la profesión y desde las instituciones donde trabajamos.